Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nuevo club de lectura. Estamos felices de una nueva edición, así que vamos a arrancar ya mismo. Sole, ¿cómo estás? Hola Rom, muy bien, muy contenta de tener hoy a nuestra invitada, a Gaby de Chico. Ella es una poeta, activista, lesbo, feminista, no binaria, ha publicado muchos libros, 7. El último es una compilación de su obra poética y también tiene larga experiencia y trayectoria en lo que es la dirección editorial, ha fundado editoriales, ha dirigido revistas literarias y también cofundó RIMA, la red de información de mujeres, no lo quiero decir mal, red informativa de mujeres de la Argentina. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, Gaby? Sole y Rocío, un gusto. Bien, bien, ahí estamos bien. El gusto es nuestro. Gaby, ¿cómo te encontramos en este momento? ¿Estás escribiendo? ¿Cómo te está tratando esta segunda ola o como la quieras llamar de la pandemia con relación a la escritura? Mirá, sí, tengo que decir que me encuentro escribiendo, no sé si tantos Ujú. poemas como quisiera, sí estuve revisando poemas, pero por un par de charlas o talleres que tuve que ver, estoy como despuntando el vicio de la escritura de ensayo. Que es algo que me gusta, que es algo que suelo leer también. Así que nada, bueno, hace 2 días atrás di una charla dentro del ciclo Polifonías que cerró este miércoles. Y bueno, así que me encuentro escribiendo eso y está bueno, porque hacía muchos años que no lo hacía, así que me siento como volviendo a una tierra no del todo desconocida, pero que había abandonado un tiempito. Tu producción, Gaby, es muy política, trata de emerger la disidencia. ¿Qué es una voz disidente en la poesía hoy? Ahí a mí me gustaría hacerle una marcación, la voz, porque la voz disidente pueden ser, las voces disidentes pueden ser muchas. En mi caso lo que vengo a traer un poco de la disidencia sexual. Y me parece que eso que parece que es solamente como un adjetivo hace perder lo que tiene que ver la impronta de la identidad en el momento justamente de ocupar la palabra y eso, porque digo, cualquier otra disidencia puede estar ocupando, digamos. Pero sí, en este, digo, tuvo que ver con un proceso personal, en mi caso, digamos, de venir escribiendo sin tener idea de una dimensión política que podía tener la poesía, ¿no? En mi caso escribo poesía, y que después con el cruce, por allá a mediados de los 80 del feminismo, o hacia fines de los 80, empezar a descubrir que sí la tenía y que podíamos empezar a pensar en ese momento nuestra realidad y voy a hacer el recorte epistemológico de ese momento como mujeres, ¿no? Como lesbianas, y bueno, y con el paso del tiempo, mi propia reflexión, mi vida misma fue llevando como a ir viviendo, ¿no? Todas y todas estas que soy, digamos, ¿no? Y, y bueno, y eso se ha ido plasmando en la poesía como la palabra ha podido darse en cada momento, y creo que sí, en los últimos 2 libros, o en los últimos 3 libros por lo menos, Queerland, que hace 10 años, cumplió hace poquito, para acá, digamos, ha sido con mucha más conciencia y tratando de traer esa voz en la poesía, ¿no? Reflexionar sobre este estar en el mundo desde esta identidad. ¿Sentiste en algún momento en esa búsqueda que había una poesía que faltaba, que no había, que vos necesitabas encontrar y no la hallabas y por ahí, bueno, crear esa poesía de algún modo urgente que sea en manos Mm. tuyas? Yo creo que siempre estamos creando algo de esa poesía que necesitamos y queremos leer. Lo que pasaba es que en el momento en que encontré la poesía que necesitaba leer, no sabía que la estaba buscando en realidad, ¿no? Ah. Eso te digo de los 80, tipo poesía de poeta lesbiana. Yo siempre digo que mi llegada al feminismo se dio a partir de 2 poetas lesbianas feministas. Adrienne Rich, que es una poeta norteamericana, y Diana Velesi, poeta de acá de Santa Fe. Entonces entré por la poesía por ese lado, ¿no? Y entonces lo que hubo fue un cambio, el eje se dio vuelta y empecé a leer otras voces que no leía antes. Lo que sí, esas voces me habilitaron a salir a jugar a un gran patio de juegos donde poder explorarme y experimentar con la palabra de otra forma que no había, digamos.
Yo supongo, porque vos podés tener conciencia de lo que estás haciendo, pero no, tampoco se gana tanto, sería como ser muy creído, no estoy creando la poesía que no hay, no sé. Creo que este es un momento histórico en el cual mi voz puede estar en un océano más grande de voces trabas, trans, no binarias, ¿no? Así como en un momento estuvo en otro, y sigue estando también el océano de las voces tortas que venían, digamos, pero en este momento traje esa parte de las identidades disidentes porque es como lo que está aflorando nuevo. No sería tanto mi caso, pero sí otros poetas más jóvenes, y en el caso de la poesía traba, a partir de Susy Shock, digamos, de Nati Menstrual, digamos, y también Camila, ¿no? Sosa Villada. Y después vienen otras generaciones más jóvenes que están laburando esa identidad. Lo mío colabora, es una gotita, de hace 30 años, una gotita en océanos que son colectivos, no puedo pensarlo en individual, digamos. O en Como, soledad, bueno, eso. vos señalabas recién que tu obra tiene un gran compromiso político, pero al mismo tiempo es obviamente muy introspectiva, habla sobre la identidad, sobre la intimidad. Me pregunto, ¿vos le ponés a un límite a esa intimidad que vos volcás? ¿Hay algo que vos te preservás para vos misma? Está muy buena esa pregunta, pues algo que venimos charlando en alguno de los grupos que coordino o algo, que es cuando vos te das cuenta, y el otro día en una charla también que tuvimos con Claudia Massín, gran poeta argentina bien contemporánea, cual estoy feliz de poder compartir esa contemporaneidad con Clau, ¿no? Hablamos un poco de la poesía como reparación, digamos, y hasta dónde este cuerpo y esta voz puede dar, puede prestarle cuerpo y voz a ciertos asuntos en el poema. Yo creo que también tiene que ver con un proceso creativo personal, y, y que, y que eso es lo que va, es más como que el poema te va cantando más por dónde ir, más que vos diciendo quiero decir, pero sí hubo en otros momentos que creo que no tenía las palabras o las formas en que decirlas, y ahora mi preocupación quizá es tratar de escuchar más ese poema que quiere, para dónde me quiere llevar, y ver qué palabras estoy necesitando, ¿no? Entonces, no es tanto de mantener una cuestión de intimidad, obviamente puede ser lo que, qué sé yo, dar algunos poemas que puedan hablar de la cuestión intersex y no dar detalles, obviamente, ¿no? Pues no son necesarios para el poema, pero también tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que necesita el poema? Necesita que yo dé un detalle que rompa algo ahí entre lo personal y lo público, digamos, ¿no? Entonces, nada, fueron tantos años a veces de callarnos, y pongo también un plural, que cuando podemos hablar, y eso no tiene nada que ver con, digo, el deseo, ¿no? Sí, amaba a otras chicas, a otras chicas, bueno, no es un secreto, digamos, ¿no? Entonces, y está ahí en la poesía, como están otras cosas. Gaby, mencionaste ya a varios, varias autoras sobre todo. ¿Se te ocurre algún libro en particular que vos digas me ayudó a constituirme como no binaria, no binario? Mira, es el resultado de la vida. Yo te puedo retrotraer a libros que me ayudaron a estar pensándome como voz de la... A ver, en los 80 llamábamos lesbianas, tortes, y reclamábamos el nombre lesbiana, digamos, ¿no? Como marcando esa visibilidad que estaba escondida bajo el paraguas de lo que se hablaba de los derechos de las mujeres, ¿no? De los primeros momentos de esas luchas feministas, digamos. Por eso vuelvo. En estos 30 años que yo puedo ver, esas y otras lecturas feministas me han ayudado. La cuestión es que lo no binario, la producción de escritura no binaria es muy reciente. Claro. La estamos haciendo, ¿no? Entonces te puedo decir, hay lecturas feministas que a mí y a otros seguramente nos están ayudando como para. Sí me puedo ir y traigo, por lo menos para mí, digamos, lo que fue
Diana Velesi. Yo me separé algunos libritos, ¿quieren que Dale, dale. muestre? Sí, Bueno, por favor. en realidad miren, está hecho así como muy usado, la parte de atrás le falta, que son los ensayos de Adrienne Rich, ¿no? Para mí ella es una voz fundamental como poeta y como ensayista, digamos, ¿no? Acá hay unos artículos feministas que empezaron a pensar de, otra, de otra manera todo, digamos, ¿no? Ella, por ejemplo, dice en uno de los ensayos, un cambio en el concepto de identidad sexual es esencial si no queremos seguir contemplando la reafirmación del viejo orden político después de cada revolución, ¿no? Imagínate, leer esto a tus 20 y picos, que no hablábamos tanto con esos términos ni otros conceptos que tenemos ahora en eso. Sí, yo tomo ese parámetro de cuando publiqué el primer libro en el 87, y que fue cuando me empecé a cruzar con el feminismo. Ahora toda el agua que ha corrido, todos los puentes que hemos cruzado, digamos, ¿no? Y después está, que por suerte ahora se editó, pero quería mostrar la primera edición, que es una antología que tradujo Diana Velesi, Contéstame, Baila mi danza. Hace poco la reeditó, por suerte, la editorial Salta al Pez, que son poetas norteamericanas, feministas, y para mí esto era una pequeña Biblia, digamos, ¿no? Porque eran voces que decían, wow, como el libro de Diana, que también está el tomo grande de las donas, pero traje, esta es la primera de Heroica, salió en el 88, donde hay un deseo y un cuerpo lésbico en juego, y como digo, vos decís, ay, se podía escribir de esta forma, podía anunciar mi deseo, ¿no? Mi búsqueda, que ya te digo, sí sabía que era torta, pero no sabía si eso podía ir a la poesía o no, porque no tenía ejemplos, digo, ¿no? Por más que siga amando todavía a César Vallejo, no era un ejemplo para eso. Raúl Gustavo Tuñón no lo era, Hellman no lo era, Neruda muchísimo menos, aunque en un momento me gustaba, digo, los otros tres me siguen gustando, vuelvo a esos maestros, digamos. Pero bueno, en ese momento fueron como esos libros así que me hicieron wow. y lo sigo reivindicando en este momento no binario, y te digo, hay otras búsquedas, hay otras lecturas, digamos, ¿no? En el medio pasó desarrollo de la teoría queer y otras lecturas más, pero poéticamente yo sigo volviendo a esta, ¿no? Yo rescato tu manifiesto Explote, tu manifiesto contra contra el patriarcado, me pareció muy poderoso. Y bueno, hablando de la producción poética, no solo desde la construcción de la identidad y de abrir la cancha a voces disidentes, sino también de cómo denuncia. Y en un momento de que explote, decís que explote el patriarcado, ¿cuáles son todavía esas cosas que cuesta dinamitar? Todas. Todas. Voy a traer un ejemplo para que la gente entienda lo que pasó ahora con una laburante de la televisión, con Florencia, ¿no? Eso, ¿no? Una mujer va a visitar al presidente, se acostó con el presidente, van miles de muchachos, y ni siquiera al patriarcado se le puede ocurrir que un muchacho se acueste con el presidente, o que los otros hombres se acuesten con el presidente. Está tan cuadrado que no puede pensar, digamos, eso, ni siquiera para la actitud machista decir, una mujer fue a visitar al presidente, eso, digamos, ¿no? Yo también le sumo al cis heteropatriarcado, y le voy sumando más porque sacar algunas cuestiones apresuradamente, como lo del documento con una X, sin escuchar al amplio colectivo no binario que dice, no, somos una X, o no todos somos una X, digamos. A algunas personas les puede funcionar, a otras no. Y eso forma también parte de ese cis heteropatriarcado, donde seguís pensando dentro del binario y no tenés mucha idea, digamos, y quizás estás pensando que estás haciendo una buena acción, digamos, pero en este caso lo que hubiera podido ser una buena acción terminó siendo apresurada. Digo, traigo esas dos cuestiones, digamos, ¿no? Siento también que la ESI, ¿no? que es una herramienta fundamental, en algunos casos está como muy fundada también en un binarismo de género, digamos, y ayudaría a que se expanda más. Obviamente yo sé que hay compes laburando de una forma maravillosa en las escuelas,
haciendo, sí, es un trabajo alucinante, pero desde los lugares como digo que quizás están menos en contacto con los distintos colectivos de la disidencia sexual, quizá se les complica un poco salir y empezar a pensar, y la herramienta que podría ser también mucho más poderosa, se queda, digamos, ¿no? Eh, porque la pibada viene arrasando, una gran mayoría, digamos, ¿no? O sea, no solamente en el uso de un lenguaje, como querramos llamarlo, inclusivo, no por fuera del binario, tratando de traer una realidad que antes no estaba, no estaba contemplada o que no alcanzaba, digamos, ¿no? Así que esas cositas nada más. Después hay muchas más. No vas a cambiar entonces el DNI. No, no. Pensaba, ya no pensaba, digo, yo soy personas no binarias que no sentía la necesidad de ir a cambiar, ni siquiera por el cambio de nombre, digamos, el DNI, y menos ahora. Digamos, y sé que hay mucha gente que tampoco, que hace años que está peleando, además, a nivel ya con presentaciones judiciales y todo eso, que tampoco lo van a hacer, pero hay una nueva campaña, digamos, como dicen, no, el debate no está cerrado, esto le puede servir a algunas personas, ¿no? Y bueno, pero los colectivos que están, yo no milito, no activo en esos espacios, sí acompaño y visibilizo la molestia también, de algunos que sentimos que no somos una X. ¿No? Yendo más a lo estético de tu trabajo, quienes te han escuchado recitar dicen realmente que es maravilloso, que entras como una suerte de trance. Yo no he tenido el placer, debo decirlo, pero te quería preguntar, ¿cómo pensás que el mensaje se transmite mejor? La poesía, digo, el verso, oralmente, en esa musicalidad que da la voz, o cada uno en el papel escrito que quizás puede ser más frío o no. Es una buena pregunta. Creo que son dos experiencias diferentes, al menos, ¿no? Y eso yo por lo menos lo puedo relacionar mucho cuando escucho a cantantes que me sacan la cabeza, digamos, y también otras y otros poetas, digamos, ¿no? Por ejemplo, escucharla a Diana es una cuestión hipnotizante, a Diana Velesi, ¿no? Y en la voladura de cabeza, escucharla a Claudia Massín también, ¿no? Y la experiencia libre, la experiencia escucha es, ¿no? Para ir a amores grandes y que están afuera, Patti Smith, la podés leer y tenés una cosa, y Patti en el escenario es otra, por más que te esté cantando esas mismas canciones que escuchaste en un disco, digo, ¿no? Entonces, la experiencia en vivo creo que trae un plus, tanto en las lecturas de poesía, ¿no? Hay otra poeta norteamericana, ahora es poete, que es Eileen Miles, también tiene una presencia en el momento de leer. Hace unos años vino acá al Festival de Poesía y pudimos verle, y digo, o la escuchabas a Olga Orozco, digo, ¿no? Olga era maravillosa en su escritura y en su oralidad. Entonces creo que trae un plus. En mi caso personal, así como sé que hay gente que no le gusta leer, a mí me gusta mucho leer, o sea, disfruto, no sufro, ¿no? El momento de la lectura, y casi como que la preparo, quizás porque soy cantante frustradix de una banda de rock, entonces me preparo una lectura casi como si fuera a dar mi pequeño conciertito en The Cavern, ponele ahí. Qué lindo. Gaby, ¿y ahora qué estás leyendo? ¿Qué tenés por ahí a mano? Mira, estoy leyendo unas cosas muy interesantes, yo acá me separé. Una que acaba de salir también, que es de Bir Cano, la doctorta, la encuentran por Instagram, una filósofa argentina, que acaba de publicar 2 libritos. Pero el que estoy ahora metiéndome es Dar el Duelo, que sacó Galerna. Es como una especie de diario, entremezcla de diario y anotación poética. Son reflexiones acerca del duelo, de la pérdida, a raíz de ya hace unos años la muerte de su hermano, y lo que hace Bir Cano en este libro para mí es alucinante, y en estos momentos de tanta pérdida, yo le diría que, nada, que pueden encontrar no sé si llamarle consuelo, pero sí un lugar de reposo, de no estar tan solix pensando las pérdidas, digamos, ¿no? Por eso creo que, nada,
súper, el momento que salió el libro, súper atinadísimo con esto. Y lo otro que estoy ahora leyendo sus cuentos, que se llaman Cuentos Crueles, pero, esto lo leí también hace recientemente, es Ágota Christoph, esta autora húngara, si no recuerdo mal, que esta es su novelita, es una, como ven, pequeña novela, La analfabeta, sí, húngara, que tuvo que emigrar, y nada, yo le comentaba a una gente amiga que esta novela me pareció que era como una especie de pensar el proceso poético, quizá porque es muy, muy sintética y labura con una economía de palabras muy, muy grande, que creo que tiene que ver con esa cuestión de cambios de idiomas, así que súper recomiendo la analfabeta, otra que ahora estaba también como revisitando algunas partecitas marcadas y eso, como alimento. Pero estas dos cositas son con las que ando ahora. Y como ven, no es Em, poesía directamente, que es raro, pero bueno, pasa también. en tu obra se siente mucho a Patti Smith, pero también a Clarice Lispector. ¿Qué fue lo Ujú. primero que leíste de Lispector? ¿O cómo llegaste, mejor dicho, a ella? Es muy lindo. Fue una deuda al cronopio, a Julio Cortázar. Cortázar en su último libro publicado en vida, que fue un libro de poemas, Salvo el crepúsculo, pone un epígrafe del Lispector, que no es algo de la invención, bueno, ahora no me lo voy a acordar y no lo tengo por ahí, pero voy a perder tiempo a buscarlo. Y dije, Lispector, ¿quién será? No tenía ni idea. Y me acordé que en algunas librerías amigas de esas épocas, también ahí por 90 ya, había visto un libro que se llamaba La Araña, que a veces por otras editoriales está como La Lámpara. Lo conseguí y no me terminó de enganchar, pero en la biblioteca, en la facultad, estaba Agua Viva, que puedo considerar que fue lo primero que leí entero y me enamoré. Y dije, si alguna vez escribo, quiero escribir, o si escribía narrativa, digamos, no escribir como se mezclaba entre ella y Marguerite Yourcenar. Y ese libro me voló la cabeza y lo que pude en ese momento que se conseguía, fui comprando, que eran las viejas ediciones de Sudamericana, y me las fui tragando. Un aprendizaje o el libro de los placeres, La manzana en la oscuridad, bueno, todo, todo. Y la amé. Y está bueno que lo traigas, porque sí hay, además hay dos poemitas en toda la obra dedicado a, o uno en referencia y otro pensando en Clarice directamente. Sí, ha sido una gran marca. Sí, Hay una muchísimo. frase que me gustó mucho que vos decís, con Lispector aprendí que una cucaracha puede ser una puerta al conocimiento. Sí, Como lo más eso es, insignificante, no sé, pensé yo. sí, es eso, y a la vez eso está basado en la novela La Pasión según GH, donde no la voy, ya la cucaracha spoilea algo, pero bueno, no voy a spoilear nada, pero tiene que ver con eso, y porque bueno, hay una experiencia con este bicho que termina siendo lo que yo sentí, y salió como ese verso en algún momento. Sí, 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 sí. Lo más ínfimo, lo que parece lo más sucio, lo más execrable, digamos, ¿no? Como pensás que en otros lugares del mundo culturalmente se lo utiliza como parte de la comida, ¿no? Como otros usos, ¿no? Entonces, como estaba diciendo todo eso, eh, nada, también tiene que ver con cómo a ciertas identidades y a ciertos sentires nos han tildado en algún momento, ¿no? Execrables, raros, etc. Y así como amás a Clarice Lispector, ¿hay algún autore que odies o que, no sé, la palabra odio es muy fuerte, pero bueno, que te genere rechazo o que digas, sí, la verdad tengo el libro, pero ojalá que las chicas no lo vean en la biblioteca porque un poquito me vergüenza, ¿viste? Lo escondiste, lo pusiste atrás. Con toda sí, con todo. No sé si me da vergüenza, no sé si esa sería la palabra, pero Claro. digo, todavía tengo muchos libros de Neruda. Lo bueno sería no es vergüenza, pero digo, bueno, ya no los voy a volver a leer, digamos, y algunos me los quedo como documento, digamos, ¿no? Porque tengo los dos tomos de la autobiografía del tipo, donde dice las cosas que dice, ¿no? Habla
lo poco que habla de su hija, la cual abandonó y no le importó nada. Bueno, lo del otro de la violación, eso yo no lo registré en el momento que lo leí, pero es por lo que las compañeras chilenas lo están ahora como tratando, bueno, no sé, con la cuestión del Nobel, si es que se los puede sacar o algo después de tantos años, habrá que ver si pueden hacer, pero por lo menos ellas están haciendo esa acción de cállate tú, ahora Neruda, ¿no? Eso sería lo único, pienso ahora. Tenerlo todavía, tener los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Está bien, no hay nada vivo ahí que digas, hoy, la verdad, no, está bueno también no tener ese sentimiento. Sí, si alguna vez lo tuve, creo que ya desapareció. Si hubo algún otro libro que fuera eso. Pero vos sabés que pensando, no, es eso, sí. Nada, porque no vuelvo a él, salvo para dar algunos ejemplos, ¿no? A los cuales tiene que ver con esa escritura que fuimos educados por mucho tiempo, digamos, ¿no? Y ante la cual tenés que rearmar todo un imaginario y ocupar la palabra de otra forma, desarmar esa palabra ocupada tan machirulamente, digamos, ¿no? Por más que escribiera bien, ¿no? Porque va a venir, hiciera uso de un lenguaje de una forma eh, muy rica, digamos, ¿no? Como lo leías a Neruda y aprendías palabras, pero bueno, a mí ya en este momento no me sirve eso, quizás sirvió a la que tenía 18 años, pero no quiero más, no me interesa nada, ni cómo la usó, ni eso, pero bueno, vale decir. Gaby, hablando en términos de servir y no servir, a la hora de sentarte a escribir, Mm, ¿cuál es tu condición ideal de escritura? ¿Qué música te pones? ¿O tenés mm, alguna condición ideal de escritura? mm. Yo te diría que al momento de la escritura, o sea, la escritura por ahí me puede tomar en cualquier momento, digamos, de despertarme en el medio de la noche, el tipo ir al baño y después algo que da vuelta, o estar en el medio de la calle, digo, ¿no? Pero usualmente cuando reviso y estoy pasando es más como con silencio, ¿no? Pero sí me pasa que a veces cuando estoy escuchando algo de música y hay alguna palabra que por ahí me dispara a pensar y quizá eventualmente a escribir, digamos, puede pasar, pero ha ido variando mucho. En un momento era como muy nocturne y escribía más de noche y después ya te digo, se fue abriendo y me iba tomando en distintos momentos. Pero si tengo que hacer, por ejemplo, esto te decía, en escritura más ensayística y eso sí necesito silencio, porque lo otro me atrae tanto que se me va la atención para la música, ponele. Patti Smith no, entonces no la ponemos a Patti. Bueno, Patti formó parte, yo me puse a Patti mientras escribía o estaba revisitando algunos de los poemas de La Tierra de los Mil Caballos. O sea, por eso hay una marcación tan fuerte, esta cuestión rítmica o algo, digamos, ¿no? Me la, me ponía además con auriculares mientras estaba frente a la máquina ya haciendo algunas cosas. Ahí sí, ese sí fue como una estrategia de trabajo de esos poemas, digamos, ¿no? No, pero Patti siempre está ahí. Antes que fui a hacer unos trámites, me puse y hacía relativamente bastante que no escuchaba a Horsey y ahí me fui con Patti. Gaby, lo último por mi parte. ¿Hay algún libro que te quedó ahí en el escritorio que querés recomendar? Que digas, ay, por favor, lean esto, que les va a encantar Ah, por X motivo. sí, hay uno y me gustaría recomendar que tiene que ver con Dale. estos a los que yo vuelvo cuando necesito ponerme a escribir. Por lo menos vamos a hacer dos recomendaciones de eso. Genial. Porque uno fue mi maestro acá en Rosario, además de haber sido ayudantix en su cátedra, un poeta alucinante, que era Aldo Oliva. Yo voy a traer también la primera, está su obra completa, editada por la MUNI y eso, pero bueno, esta era la primera edición de Aldo, del primer libro de Aldo Oliva, César in Dyrrachium, al cual siempre vuelvo y recuerdo nuestras charlas de horas y horas y horas. Y después el otro que tiene que ver con una reflexión sobre la escritura, cómo empieza la escritura y la lectura, de un libro que me parece maravilloso y que todos quienes escribimos deberíamos leerlo, que es El viaje inútil de Camila Sosa Villada, ¿no?
se llama Viaje Inútil, Transescritura, y ahí ella cuenta su llegada a la lectura y a la escritura, digamos, ¿no? Es como un ensayo riquísimo y poderosísimo que a mí me movilizó muchísimo y me hizo pensar y repensar. Yo creo, bueno, en estos últimos momentos, cuando decías de lo de la escritura no binaria y eso, aquellas lecturas feministas y este ensayo en particular de Camila a mí me ha hecho, sí, pararme como en otro lugar, digamos, y pensar la escritura. Gaby, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, realmente ha sido una charla muy, muy linda para pensar, para tomar nota, para ir a visitar otros autores y autoras, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Sole, y Rocío, y bueno, muchas gracias al club. Gracias por pasar. Lectura. Un beso grande. Hasta luego. Chau, Gaby. Hasta luego. Gracias a ustedes también. Chau, chau. Chao.